Bueno, en este video vamos a desarrollar ejercicios propuestos en examen de matemáticas. Son preguntas tipo pruebas de estado utilizando triángulos y relaciones trigonométricas. En el punto 2 me dice: Josué quiere comprar una cuchara de 15 centímetros de largo para colocarla dentro de un vaso de 8 centímetros de diámetro y altura, buscando que siempre queden más de 4 centímetros de dicha cuchara por fuera, para poder agarrarla cómodamente. Para confirmar su plan, decide formar un triángulo rectángulo como se muestra en la siguiente imagen. Al aplicar el teorema de Pitágoras, José obtiene que la hipotenusa del triángulo es raíz cuadrada de 128, resultado que resta del largo de la cuchara para finalmente afirmar que sí quedan más de 4 centímetros como deseaba. ¿Es correcta la afirmación de Josué? Bueno, entonces si nosotros realizamos el proceso, entonces planteamos un teorema de Pitágoras y me dice que la hipotenusa es raíz cuadrada de 128. Si nosotros tenemos calculadora, pues fácilmente obtenemos el resultado. Pero si no la tenemos, entonces elevaríamos 11 al cuadrado, nos daría 121. Es algo menos de 128. Entonces ya está claro que la raíz cuadrada de 128 es mayor que 121 y es menor que 12. Teniendo en cuenta eso, pues si es algo más de 11, pues el valor de la resta de 15 menos raíz cuadrada de 128 va a ser mayor que 4 centímetros. Y 15 menos 11 pues es un valor que nos va a dar menor que 4 centímetros, que es la condición que requiere Josué. En ese sentido, pues el planteamiento es falso. Entonces, de acuerdo a eso, nos vamos a las opciones. Dice, no, debido a que se puede colocar la cuchara en otra posición dentro del vaso, de tal manera que quede totalmente contenida en él. Entonces, esa respuesta es descartada. Sí, debido a que la hipotenusa del triángulo es más grande que 8 centímetros, por lo que la parte de la cuchara que queda por fuera sería mayor que 6. Bueno, eso no resuelve nada la pregunta porque se requiere que sea mayor que 4 centímetros. Sí, debido a que el 11 es menor que la raíz cuadrada de 128, lo que ya sabemos que eso es cierto, por lo que la parte de la cuchara que queda por fuera es justamente 4 centímetros. Entonces, si 11 es menor que la raíz cuadrada de 128, eso no confirma que la diferencia sea 4. Eso es falso. No, debido a que 11 es menor que raíz cuadrada de 128 y raíz cuadrada de 128 es menor que 12, por lo cual quedan más de 3 centímetros y menos de 4 centímetros de la cuchara por fuera del vaso. Entonces no se cumple la condición de Josué. Entonces la opción correcta pues sería en este caso la D. En el punto 3, un grupo de estudiantes desea colgar un listón en el colegio. Para determinar la longitud que debe tener el listón, ellos dibujaron un diagrama que representa la situación. Entonces vemos aquí una pared, un triángulo que se dibuja, se ven unos valores X para la altura, Y para lo que sobresale del muro, y Z representa la diagonal. Vemos que es un triángulo rectángulo y lo nombra con ángulo alfa. Aquí tenemos el ángulo teta. Bueno, entonces está identificado el triángulo. Me dice que la línea punteada de color rojo representa el listón que va desde el punto B hasta el punto C. Las variables X, Y y Z, alfa y teta, representan algunas medidas de la situación, las cuales forman un triángulo rectángulo. Hace la pregunta, ¿es posible determinar la longitud del listón Z conociendo dos medidas adicionales a las que se muestran en el diagrama?
Entonces, bueno, entonces ahí, ¿qué me están diciendo? Me dice, bueno, además de la medida que ya se muestra, si colocamos, si damos dos medidas adicionales, podemos obtener la medida del listón. ¿Y cuál sería la medida ya conocida? Esta que tenemos acá. Este símbolo que nos está representando alfa nos está diciendo que es un ángulo recto. Quiere decir que es de 90 grados. Entonces ya conocemos de antemano el valor de alfa. Entonces, teniendo eso claro, pues recordemos que un triángulo está compuesto por 3 lados y 3 ángulos. Y si conocemos 3 datos del triángulo, podemos fácilmente calcular los otros 3 datos. Entonces sí sería posible resolver la longitud del listón Z conociendo dos medidas adicionales, porque ya conocemos un ángulo, entonces serían 3 datos importantes. Entonces me dicen, sí, porque se puede usar una razón trigonométrica con la medida del ángulo θ y la medida de la distancia y. Bueno, si me dan el ángulo θ y me dan la distancia y, pues sí se pueden resolver las otras incógnitas, porque ya sabemos que el ángulo alfa vale 90 grados. Entonces, esta sí sería una opción. Sin embargo, sigamos mirando las otras opciones. Entonces, mire, aquí tenemos el ángulo alfa vale 90 grados. El lado y sería un dato y el ángulo θ sería otro dato. ¿Qué significa eso? Que podríamos resolver los otros valores a partir de esa información. Vamos con el B. Me dice, no, porque es necesario conocer las medidas de los 3 ángulos internos del triángulo que se forma. Pues ahí está desconociendo que si yo conociera 2 ángulos más, ¿sí? Si yo conociera 2 ángulos más, también podría resolver este triángulo, ¿sí? Podría usar alguna relación trigonométrica para calcular los lados. En todo caso, pues en el dibujo que tengo acá no me están dando esta información, no me están dando este ángulo. Pareciera que este ángulo de aquí arriba no nos lo van a dar, pero de todos modos la propuesta es negativa, es falsa, entonces no la tomamos. C, no, porque es necesario conocer las medidas de la altura, del ángulo alfa y de la distancia y para usar una razón trigonométrica. Entonces, mire, si conocemos el ángulo alfa, que ya lo conocemos, 90 grados, x y y, no necesitaríamos usar una razón trigonométrica. Utilizaríamos el teorema de Pitágoras, porque tendríamos la medida de 2 catetos y bastaría con el teorema de Pitágoras para hallar la diagonal. D, sí, porque se puede usar una razón trigonométrica con la medida de la altura x y la medida del ángulo alfa. Eso sería incorrecto, porque tendríamos solamente 2 datos del triángulo y no se podría calcular el resto de los datos, porque ya el ángulo alfa lo conocía, solamente tendría un dato más. Para poder resolver un triángulo yo debo tener 3 datos del triángulo. Entonces la solución del ejercicio sería la primera opción, la opción A. Vamos ahora con el punto 4. Cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 46 grados, se forma además un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura. Dice entonces, si la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿cuál es la expresión que permite determinar la distancia desde Venus al Sol, medida en millones de kilómetros? Entonces nosotros empezamos a analizar, y de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, pues primero ubicamos los 150 millones de kilómetros en la línea que conecta Tierra con el Sol. Luego ubicamos lo que corresponde en nuestro triángulo al lado opuesto y al lado adyacente. Me están dando un ángulo de 46 grados.
Entonces, en base a eso, pues yo voy a proponer la solución al problema. Me preguntan cuál es la expresión que permite determinar la distancia de Venus al Sol, o sea, me están preguntando el lado opuesto. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo diría el seno de 46 grados, ¿sí? El seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo diría el seno de 46 grados es igual al lado opuesto dividido en 150 millones de kilómetros. Si despejo en función del lado opuesto, los 150 millones de kilómetros pasan a multiplicar. Entonces la relación correcta dentro de las opciones de respuesta sería 150 millones multiplicado por seno de 46. Si buscamos aquí, pues encontramos que la solución correcta estaría aquí en esta opción, la opción B. Punto 5. Se quiere calcular la distancia entre dos puntos, P y Q, pero hay un muro entre ellos. Con una cinta métrica se comprueba que la distancia de P a cierto punto R es 12 metros y la distancia de Q a R es de 15 metros. También se sabe que el ángulo formado por los segmentos PR y QR es de 60 grados. Entonces aquí vemos, hay un muro entre el punto P y el punto Q. Se sabe que entre P y R, o sea un punto, en otro punto hay 12 metros. Y entre Q y R hay 15 metros. Y además, entre estas dos líneas hay un ángulo de 60 grados. Entonces, teniendo en cuenta, entonces me dan la relación del teorema del coseno, me dan la relación del teorema del seno, y bueno, me dan la información de cuánto sería el coseno de 60 grados y el seno de 60 grados. Estos serían los resultados en caso de que yo tuviera que calcular cualquiera de los dos. Entonces, bien, empiezo a resolver mi ejercicio a partir de esa información. Como podemos ver, nosotros conocemos dos lados que contienen un ángulo. No conozco ningún ángulo que sea opuesto a uno de los lados. Entonces no podría utilizar el teorema del seno. Debo utilizar necesariamente el teorema del coseno. En vista de eso, pues esta distancia PQ que no conozco va a ser la que va a ser x al cuadrado. Y las otras distancias que sí son conocidas van a ser estos lados. Y el coseno del ángulo va a ser el ángulo que es opuesto precisamente al lado que voy a calcular. Aplicamos entonces el teorema del coseno, reemplazando por los datos que conocemos. Entonces vamos a aplicar 12, lo elevamos al cuadrado, es uno de los datos conocidos. 15, lo elevamos al cuadrado, menos el doble del producto de estos dos lados, 2 por 12 por 15. Y además lo multiplicamos por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo estoy calculando, que sería el coseno de 60 grados. Entonces, al reemplazar, transponemos también esta potencia, este cuadrado que tengo aquí, al pasarlo al otro lado me quedaría raíz cuadrada de 144 más 225 menos 360, me daría multiplicar estos datos, estos factores, y multiplicado por el coseno de 60 grados, que según me dice acá es un medio. Entonces, luego multiplicamos, sumamos y restamos y nos da raíz cuadrada de 189. Y aquí arriba pues tenemos nuestra respuesta. Entonces ya sabemos cuál sería la expresión que corresponde a la distancia que hay entre P y Q.